Grabar, ya. Ok, entonces acá vemos que están dibujados tres tipos de citoesqueleto, ¿verdad? Y están tapados los nombres. Esto es un control que ustedes pueden hacer al final de la clase, que ustedes pueden reconocer cada uno de estos tipos. Y además está tapado el tamaño, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ok, y esto ya lo hablamos la clase pasada. Lo importante aquí es que si hiciéramos una célula prácticamente del tamaño de una ciudad, ¿ya? Si hiciéramos una neurona que tuviera el tamaño de algunas comunas, el axón llegaría hasta Puerto Montt. Y la membrana aún así tendría un espesor de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces tienen que hacerse la idea de que la membrana misma no puede ejercer fuerza, ¿verdad? Entonces, las funciones del citoesqueleto que mencionamos en la clase pasada, ¿verdad? Por un lado, permite la forma de la célula, el rendimiento celular, la mantención de la posición de los organelos en el interior y movimiento de materiales, tanto de membrana, transporte de vesículas, etc. Y por otro lado, transducción de señales, es decir, el anclaje de la célula es una señal para la célula de lo que va, en lugar donde está y qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Y alcanzamos a mostrarles, ¿verdad?, esta característica de que distintas organizaciones de citoesqueleto permiten generar distintas estructuras en la estructura celular. ¿Ya? Por un lado tenemos imaginaciones, ¿ya? Tenemos esto que se llaman lamelipodios, por la forma de lente que tienen, o filopodios, que vienen a ser esto con forma de dedo. ¿Ya? También pueden llamarse microvellosidades, dependiendo de la estructura que tengan. ¿Sí? Entonces, uno de los conceptos claves, ¿ya? Si yo les digo cuánto cambia su esqueleto, ustedes me dicen que el esqueleto cambia poco. ¿Verdad? Bueno, eso de partida no es real porque nuestro esqueleto está cambiando de manera constante, lo estamos reconstruyendo de manera constante. Pero en el caso de las células, esto es aún más rápido. ¿Ya? Y vamos a hablar de que existen tres tipos básicos de redes de filamentos. Los microtúbulos, son filamentos, como su nombre lo dice, son tubos, ¿verdad? Son tubos pequeños, microtubos, ¿verdad? O microtúbulos, que como es un túbulo, es una cosa un poquitito más grande que el resto de los filamentos de los esqueletos, ¿ya? Por otra parte tenemos los microfilamentos, ¿ya? Que cuando los vemos en microscopio electrónico, estos se ven como filamentos muy delgados, y estos se pueden ver como tubos, ¿sí? Entonces, fíjense los tamaños. 25 nanómetros versus 7 nanómetros. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando estamos mirando el microscopio electrónico, nos podemos hacer una idea del tamaño de las cosas, ¿sí? Si miramos el grosor de ellas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que este grosor son 25 micrómetros, ¿va? Y que estos son 7 micrómetros, se fijan que hay una cierta correspondencia, ¿no? Si ustedes toman 3 o 4 de estos, te da casi el mismo que este, ¿sí? Y se fijan que estos de acá son intermedios, son lo que llamamos filamentos intermedios. Y nos referimos a ellos como filamentos intermedios porque el grosor, ¿ya? Cuando ustedes ven un filamento y lo cortan, ¿okay? Si ustedes lo ven, el diámetro, uno es de, estos son entre 8 y 12 filamentos intermedios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una característica notable de todo esto es que estamos hablando de fibras, ¿verdad? Estamos hablando de un citoesqueleto que son elementos que se ven como fibras. Vemos los túbulos, vemos los filamentos, vemos los filamentos intermedios, pero estos son fibras que se producen producto del ensamblaje de cosas. ¿Ya?
es decir, estructura cuaternaria. Y cuyo paso limitante es la capacidad de formar un polímero. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de polímero, tenemos que pensar también cuáles son los monómeros. ¿Sí? ¿Cuáles son las subunidades? ¿Ya? Y las proteínas que van a regular todo eso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los tres tipos de polímero. ¿Verdad? Filamentos, microfilamentos de actina. Eso quiere decir que la actina es el monómero. ¿Ya? Podemos tener la actina en forma de glóbulo o de fibra. Cuando está en forma de glóbulo, ¿qué esperan ver ustedes? Pelotitas, ¿verdad? Y eso es cuando está separada de la fibra. Cuando ven actina fibrilar, es que está formando parte de la fibra. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí se pasa a hacer inmediatamente: ¿cómo entra o sale de la fibra? ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que va a entrar o salir? ¿Entrará y saldrá aquí o acá? ¿Cómo? En los extremos, ¿verdad? ¿Y de qué lado? ¿Cómo? Puede ser uno de los dos. ¿Ya? La diferencia es que tiene un lado que es más rápido para que ingrese y para que salga. Es un lado que es más dinámico. Y tiene un lado que es menos dinámico. ¿Ya? Eso nos indica que son filamentos polares. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Ok. Fíjense los microtúbulos. ¿Alcanzan a distinguir ahí la parte tubular? ¿Tú has jugado alguna vez con los Legos? Te fijas que tienen como un lado en el que se encajan más fácil que el otro. Entonces, hay un lado que es más fácil que la actina entre, también es más fácil que salga de ese lado, ¿ya? Que es el lado que llamamos negro. Y tiene que ver con que la molécula a la cual va a venir a unirse tiene ATP o tiene que encontrarse con una molécula que no tiene ATP, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos actina, ¿te parece? Pero depende de cómo se estructura el libro, ¿ya? Tiene mucho que ver con la estructura tridimensional de la actina. Se fijan acá, tenemos el monómero de la tubulina, ¿verdad? Se fijan que esa es la estructura repetitiva. Y este monómero está formado por dos proteínas, alfa y beta tubulina. Pero alfa y beta tubulina no las encuentran solas ustedes, las encuentran unidas una a la otra. ¿Sí? Entonces, se fijan que esto también es una proteína globular, pero que forma una estructura fibrilar. ¿Sí? Y ahora, fíjense, bueno, pero antes de eso, ¿se fijan que el lado beta queda de un lado y el lado alfa queda del otro? ¿Sí? Entonces, también nos indica que esto tiene polaridad. ¿Sí? Entonces, tiene un lado que es más dinámico y un lado que es menos dinámico. Un lado que entran y salen más rápido y otro lado que entran y salen más lento. Pero pueden entrar y salir las unidades por ambos lados. ¿Ya? A menos que le agreguemos proteínas y lo bloqueen. ¿Verdad? Es una proteína que forma una etapa aquí. No va a haber salida ni entrada. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Profe, ¿Sí? y con el, no sé si lo explicó, pero ¿qué es del filamento intermedio? ¿Ese está compuesto de ambos también? Ahora voy a eso. Ah, ya. Ok. Profe, ¿qué era lo que entraba y salía por alfa y beta? Que eso no se escuchó muy bien. O sea, tú tienes dos proteínas. Proteína alfa-tubulina y beta-tubulina. ¿Ya? Y esas se juntan. Y donde se juntan, forman el monómero de tubulina, el dímero de tubulina. Ah,
Ah, ahora sí. Son los dímeros de tubulina los que entran o salen. ¿Ya? Ah, ahora sí, profe, gracias. Ok. Y en el caso de los filamentos intermedios, tenemos que la proteína, a diferencia de estas, que son proteínas en forma de globo, proteínas globulares, tenemos proteínas que son fibrosas, son proteínas alargadas. ¿Ya? Y aquí tenemos una gran diversidad de distintas proteínas de filamentos intermedios. Por ejemplo, si ustedes van y miran una neurona, van a encontrar un tipo de filamento intermedio al cual se le llama neurofilamento. ¿Ya? Si van y miran en una célula del epitelio del dermis, van a encontrar otro tipo de filamento intermedio que se llama queratina. ¿Ya? Si van y miran en el pelo, hay otra versión de la queratina que es la que forma las células del pelo. ¿Okay? Y hay otros que se llaman desmina, proteínas físicas fibrilares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto te señala muchas veces el tipo celular al cual estás mirando. ¿Ya? La actina y la tubulina, bueno, la actina y la tubulina son comunes a todas las células del cuerpo, pero los filamentos intermedios no, esos son bastante más específicos. ¿Ya? Si miramos en la evolución, vamos a ver que hay equivalentes evolutivos de actina, tubulina en todos los eucariotes. ¿Ya? E incluso hay proteínas que son similares a ellas en las bacterias. ¿Ya? Tenías una pregunta. Sí, vamos a llegar a eso. Pero, ¿ok? Entonces, ¿por qué las células necesitan tres tipos de filamentos distintos? ¿Ya? Fíjense que si ustedes le aplican, ¿ok?, una fuerza que sea deformadora, ¿ah? ¿Ok? Si ustedes toman un filamento, ¿ok?, los tienen los filamentos y les aplican una fuerza que los doble, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense, acá tienen ustedes la fuerza versus la deformación. ¿Sí? Fíjense qué le pasa a los microtúbulos. ¿Cuánta es la fuerza que yo aplico sobre los microtúbulos? ¿Alcanzo a aplicar mucha fuerza? No, ¿verdad? Aplico poca fuerza. ¿Y cómo es la deformación de los microtúbulos? La poca fuerza que yo apliqué. Se deforman muy fácilmente, ¿verdad? Pero llega un punto en que se quiebran. Es decir, ¿son muy resistentes? No, ¿verdad? Pero se deforman muy fácilmente. Miren los filamentos de actina. Se deforman mucho, pero son medianamente resistentes, ¿verdad? Es decir, toleran que los presionen, pero no se deforman. ¿Qué es lo que están generando ahí? Resistencia. ¿Sí? Pero resistencia a la presión y no deformarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaban distribuidos por la superficie de la célula? ¿Tiene sentido? Y ahora, fíjense los filamentos intermedios. ¿Cuánta fuerza toleran antes de romperse? Poca uno. Harta, ¿verdad? ¿Y cuánto se deforman? Poco. Se deforman mucho más que los microtúbulos. Entonces, si yo les hiciera pensar en esto, ¿ok? Ok. ¿Cuánto podemos deformar una pared antes de que se rompa? ¿Podemos deformar esta pared? ¿Yo puedo generar presión sobre la pared que se deforma? No, ¿verdad? En algún momento se va a romper, se va a caer. ¿Sí? Pero fíjense en esto. Piensen entonces en una red o en cuerdas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una red? ¿Puedo aplicar mucha fuerza sobre una red? Si yo me caigo de un trapecio,
Espero que haya una red abajo, ¿verdad? Y yo tengo cierto grado de peso, ¿verdad? Pero se va a deformar, ¿sí? Pero no se va a romper. Exacto. A ver, ¿alguien tiene una duda? Jorge. Profe, una consulta. En ese caso se dice de que los que soportan, o sea, son como la red, serían los filamentos intermedios Exacto. o el conjunto. Lo que pasa es que todos están estructurados como redes, ¿ya? Pero yo estoy pensando acá una red de seguridad, ¿ya? O sea, ¿cuál es la funcionalidad de cada uno? ¿Ya? Entonces, claro, tú podrías tener una red muy rígida, que es prácticamente una pared, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Sí? O podrías tener una red muy laxa, que puede ser una red que te permite caer sobre ella y que no se rompa. ¿Mm? Ya. ¿Quedó claro? Almendra parece que tenía una Sí. pregunta. ¿Sí? A partir de la estructura del conjunto, entonces se podría hacer como un tipo, o sea, quizás los filamentos de actina es más resistente en la función de la estructura de la célula y también los filamentos intermedios. Tengan como la función de, como cuando hay una membrana, del mover todo, permitir el organelo, Ya, vamos a ir a eso. Pero fíjate más bien la funcionalidad. ¿Ya? Fíjate los microtúbulos aquí. ¿Va? Te fijas que estos están más adentro. ¿Mm? Estos no toleran mucha fuerza y se deforman muy fácilmente. ¿Ya? Entonces vendría a ser como una pequeña, una, una línea, una cuerda por la cual te desplazas. ¿Ya? Pero no es muy resistente. ¿Mm? Esta que está en la superficie, que te mantiene la forma, que es la actina, ¿verdad? Vendría a ser esta red que es firme y rígida. ¿Sí? Y fíjate qué es lo que hacen estos filamentos intermedios. ¿A dónde conectan? ¿Qué vendría a ser esto acá abajo? Y ancla. Acá se unieron a la matriz celular. Acá están ancladas esas células al sustrato, ¿verdad? Y fíjate, están entre ellas. Están unidas entre sí, ¿verdad? Entonces tú tienes acá un anclaje en el sustrato y tienes un anclaje entre las células. Ok, ¿tú quieres que ese anclaje sea muy rígido o muy resistente? ¿Qué te convendría? Resistente. ¿Verdad? Y se mueva. O sea, que pueda aguantar fuerza, pero que no sea rígido. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, fíjense, los filamentos de actina, fíjense que tenemos una sola línea, ¿verdad? Entonces, un pronto filamento es muy fácil de quebrar en términos de aplicar fuerza. ¿Ya? Entonces, estos son productos un poco flexibles. Estos filamentos, ¿ya? Podrían ser más resistentes, ¿ya? Pero también pueden desplazarse, como digo. Entonces, te fijas que si estas se mueven una con respecto a la otra, esto se vuelve más flexible, ¿ya? Pero una vez que rompiste cuatro uniones, se te rompió el filamento. ¿Sí? Ok. Fíjense otra cosa. El filamento de actina, que tiene solamente un lado, un solo unión. Esto es de polimerización rápida, muy rápida, ¿verdad? Porque solo tiene que cambiar uno. Los microtúbulos tienen que cambiar de a 1 a 5 ahí. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense los filamentos intermedios. Fíjense que los filamentos intermedios no se encuentran uno a uno, sino que se encuentran, como podríamos decir,
me fuera nada. ¿Cómo? Claro, tiene algo que ver como los ladrillos, pero bien, no están alineados, sino que están escalonados. ¿Se fijan? Entonces, si tú mueves uno de estos, aplicas fuerza, las uniones entre ellos no se rompen. ¿Ya? Entonces tiene esta característica de ser más parecido a una cuerda. Entonces, cosas que tenemos que pensar en este esqueleto. Fíjense que tenemos la célula avanzando hacia un lado y al generar, recibir una señal del otro, en vez de que todas las células se den vuelta, ¿verdad? Simplemente da la señal de que esto se desensamblen y se ensamble del otro lado. ¿Ya? Entonces fíjense que la célula, en vez de darse toda la vuelta, avanzaba para acá y ahora avanza en el otro sentido. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Neutrophils are white blood cells. ya, fíjense este neutrófilo. Fíjense el área de la superficie, ¿ya? Donde va a ir avanzando. Y fíjense cómo ahí se está generando la polimerización del citoesqueleto. ¿Se fijan? Y eso va arrastrando al resto de la célula. ¿Sí? ¿Se fijan cómo cambia de dirección? No solo gira, sino que cambia y comienza a crecer hacia ese lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el neutrófilo no gira solamente, sino que cambia hacia dónde va creciendo. ¿Ya? Y ese crecimiento se lo da justamente esta capacidad de cambiar la manera en que está polimerizando. Entonces, si recibe una señal aquí, comienza a polimerizar para este lado. ¿Sí? Ok. Estos polímeros requieren, por lo general, sistemas de semilla. ¿Ustedes han hecho cristalización en los laboratorios de química? Cuando ustedes van a cristalizar algo, ¿cristaliza así nomás la suscripción? ¿Qué es lo que tienen que agregar? ¿Qué es lo que han cristalizado? ¿No se le tomaron los cristales? ¿Ya alguien se le tomaron los cristales? ¿De qué era? ¿Ya? Ok. Por ejemplo, cuando ustedes hacen cristales basados en azúcar, lo que ustedes hacen, por ejemplo, es una solución muy saturada de azúcar, ¿verdad? Y después metes un palito que tiene algunos granos de azúcar, ¿verdad? Y esos granos de azúcar van a servir como semillas para la cristalización en torno a ello, ¿verdad? Si tú no le agregas esos cristales iniciales, tarda más en cristalizar, ¿verdad? Es lo mismo con esta polimerización. Si tú tienes semillas para la polimerización, ¿ya? Esto va a ser más rápido. ¿Okay? Porque fíjense, si tú tienes bueno, si tú tienes solamente una subunidad, ¿verdad? Pasa de 2 subunidades a 3. Pero se fijan que puede pasar de 3 a 2 de nuevo, ¿verdad? Y puede pasar de 3 a 4, pero igual tiene mucha posibilidad de pasar de 4 a 3. Pero ya en la medida que va pasando de 4 a 5 y de 5 a 6, ya la probabilidad de que se despolimerice es menor. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver justamente esta dinámica. Y cuando tenemos subunidades, muy pocas subunidades, muy pequeñas, ¿no? Cuando nuestra semilla de polimerización es muy pequeña, ¿ya? Requiere más tiempo hasta que se formen estos oligómeros. Oligos como menos unidades, ¿verdad? Y a partir de los oligómeros ya comenzamos a generar polímeros. ¿Sí? Pero se fijan que tienen un tiempo de lag, que tienen un tiempo en que tarda esto en comenzar, ¿verdad? Entonces la célula lo que hace para evitarse esto es
es que mantiene cristales de polimerización estables. ¿Ya? Mantiene esta estructura, o esta estructura, por la unión de otras proteínas accesorias. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan que esto puede crecer rápidamente, o puede decrecer rápidamente, de acuerdo a lo que necesita la célula y las proteínas accesorias que va agregando. ¿Ya? Entonces, hacia este lado crece, ¿verdad? Y hacia este lado decrece. Y fíjense que cuando llega a un equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Que la misma cantidad de los que entran es igual a la cantidad de las unidades que salen. ¿Sí? Entonces, tenemos un equilibrio dinámico. ¿Sí? Entonces, no cambia de tamaño, pero está cambiando de sus unidades constantemente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ok. No necesito que se aprendan las constantes de ingreso y de salida de las unidades, ¿ok? Solamente ¿ok? Fíjense que tienes una constante de ingreso de la subunidad al polímero versus una constante de salida, ¿verdad? Se fijan que tenemos las dos vías, ¿sí? Ahora, cuando tú tienes esta subunidad unida a ATP, ¿sí? Su constante de ingreso es más alta que su constante de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si la constante de ingreso es más alta que la de salida? ¿Qué le va a pasar al polímero? ¿Cómo? Se va a hacer más grande, va a avanzar. Ahora, cuando hidroliza el ATP, la constante de salida es mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a pasar cuando hidrolice el ATP? Se va a achicar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense esto es el efecto de la cola del banco. Yo llego al supermercado. Yo llego a la cola del supermercado, me pongo la cola y digo, ya, tengo que esperar 4 personas, ¿verdad? ¿Cuánta energía me requiere esperar 4 personas? O me voy a la cola de la. ¿Ya? Hasta ahora puedo decidir si me quedo aquí o me voy al lado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se pone alguien detrás de mí? Ahí ya me la pienso un momento, ¿verdad? Ahí ya me la pienso, porque me voy a la cola del lado y pierdo el lugar. ¿Ok? La clásica que te cambia la fila y no está más lenta la que está. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ustedes tienen este ingreso y esta salida. ¿Ya? Y entonces esta ingresa, ese en naranja, ingresó y tiene un tiempo que se va a tardar en hidrolizar su ATP. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Si hidroliza el ATP se sale. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si antes de hidrolizarlo ingresa otra? ¿Va a poder salirse? Exacto. ¿Ya? Entonces, las proteínas accesorias que estabilizan un lado o el otro, lo que hacen es que alteran la capacidad de los monómeros para degradar el ATP, hidrolizar el ATP. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si le estabilizan el ATP? Se comienza a generar una tapa de proteínas con ATP. ¿Sí? Esto es el caso de la actina. ¿Ya? Piensen ATP, actina. ¿Ya? En el caso de la tubulina ocurre lo mismo, pero es en base a GTP. ¿Ya? Y esos son justamente lo que se llaman los capas o las tapas. ¿Sí? Que equivale a la persona que se puso detrás mío en la fila del supermercado. ¿Verdad? Si yo veo que se puso alguien detrás mío y después se puso otra persona detrás mío, ahí sí que no me muevo, ¿verdad? Se puso alguien detrás de ellos, no me voy a mover de la fila porque ahora sí que pierdo el espacio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se fijan? O sea, este de aquí no va a poder salir a menos que salgan estos de atrás.
¿Me siguen hasta eso? ¿Cómo? ¿Cuál de la? Ah, ok. Imagínate que tú estás pensando en salirte y viene alguien y dice, no te muevas de acá, créeme, ¿verdad? No te salgas, no te cambies de fila. Te estabilizó en esa fila, ¿verdad? Tardaste más en tomar la decisión de cambiarte de fila. Y en lo que te dijo eso se empezó a alimentar tuyo. ¿Te estabilizó en la fila? ¿Sí escuchas? Profe, Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay un lado más profe, que el otro? ¿Ok? Aquí lo que tenemos es un microtúbulo. ¿Ya? Se fijan los distintos protofilamentos. ¿Se acuerdan que el microtúbulo está hecho, un tubo hecho de varias líneas, ¿verdad? De hecho, hecho de 13 protofilamentos. ¿Ya? Aquí los alcanzamos a distinguir. Aquí distinguimos 5, y aquí podemos distinguir un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debieron verse 3 más por ahí, pero no se ven. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando acá? Este es el lado más, el lado positivo, el lado más dinámico, y este es el lado menos dinámico. Entonces, se fijan que crece para los dos lados, ¿verdad? Pero ¿por qué uno es positivo y el otro no? Porque crece más. Es más dinámico. ¿Ya? Entonces, cuando se genere la depolimerización, también va a ser más rápida por este lado, porque es más dinámico. ¿Se fijan? Sí. La salida y la entrada, ok. ¿Qué es lo que no entendió? Ah, ok. Fíjate esto, o sea, tú tienes, esta es la fila del supermercado, ¿verdad? Tú tienes la posibilidad de ponerte en la fila o no. Te pones en la fila y decides quedarte o salirte de la fila, ¿verdad? Tú tienes un tiempo para quedarte o salirte de la fila. ¿Mm? Digamos que vas a comprar una sola cosa, ¿ya? Entonces vas a comprar una sola cosa. ¿Te vale la pena quedarte en la fila? Depende del esfuerzo que te implique, ¿no? Entonces, tú lo estás pensando y dices, alejo y me salgo, ¿verdad? Entonces, en términos de proteína, hidrolicé la ATP, me volví menos afín por la fila, me salí, ¿verdad? Pero tengo este producto en la mano y se pone alguien detrás de mí, ¿verdad? Ahora, para salir, me voy a tener que hacer todo el show, porque además ya estamos más cerca de la caja, voy a tener que salir del primer, ya va a ser más enredado, ¿verdad? Entonces ya voy a pasar. ¿Ok? Entonces, la medida que se van poniendo más unidades detrás, se estabiliza. ¿Ya? Entonces, esa es la posibilidad que tienen de entrar o salir. ¿Sí? La tubulina. Y de hecho, esta es tubulina. ¿Ya? Ahí tienes justamente actina ATP, tubulina GTP, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente el efecto de tapa, ¿verdad? Si las unidades están aumentando, están ingresando más rápidamente, ¿okay?, de lo que son capaces de hidrolizar, esto se va estabilizando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si alguien abre otra caja al lado? ¿Qué es lo que va a hacer toda esta gente de aquí? Se va a salir, ¿verdad? Se va a ir a la otra caja. Entonces, si yo le corto este cap, toda esta otra fila se podría desarmar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es una manera en que, por ejemplo, tú tienes una tapa y si tú tienes una proteína que se encarga de cortar microfilamentos, ¿ok?, o microtúbulos, y corta la tapa, estas de acá se van a salir todas. ¿Sí? Y la proteína accesoria que hace eso, una de ellas, que
corta esto y actúa como una espada japonesa, ¿cómo creen que se llama? ¿Cómo se llaman las espadas japonesas? Y la proteína se llama catanina. Corta. Ahí. ¿Ya? Ok, microfilamentos. Aquí tienen la subunidad de actina, ¿ya? Obviamente yo espero que ustedes sean capaces de dibujar. Obvio. Pero fíjense, se conoce la estructura secundaria, se conoce la estructura terciaria. Y fíjense, tiene un lado que va a ser el lado de crecimiento lento y el lado de crecimiento más rápido, ¿verdad? Entonces, acá se puede unir una subunidad, soltar una subunidad, ¿ya? Y acá se suman, se sueltan rápidamente. Y se fijan que ahí tiene un ATP. ¿Sí? ¿Ven el grosor? Si vemos acá 50 nanómetros, esto es menos de un décimo. Ahora si dividimos esto en 1, 2, 3, 4, y así, esto sería como 10, como que serían unos 10 nanómetros. ¿Se fijan que es más chico que 10 nanómetros? ¿Sí? Estamos hablando de microfilamentos. Entiendo que eso está explicado. O sea, sí que son los mismos, pero no. Exacto. Esto de acá, todo esto es esta pelotita. ¿Ya? Y esa pelotita repetida múltiples veces forma un microfilamento. ¿Ya? Entonces, esta es la subunidad. ¿Sí? O sea, es como que debe ser una imagen donde se una estructuras de alta proteína y baja proteína. Pero este es aquí. Este microfilamento, molécula de actina. ¿Ya? Tubulinas son de túbulos. ¿Te fijas que este no se ve como un túbulo? Este es el filamento. Bien. Ok. Fíjense que estos son súper conservados. Hay un homólogo en bacterias. ¿Ya? Cuando está unida al filamento, hablamos de actina fibrilar. Cuando estamos separadas del filamento, hablamos de actina globular. ¿Ya? ¿Ok? Y forma justamente estos filamentos que son de partida, fíjense que se ve como una hélice, son helicoidales, y que tienen polaridad, es decir, tienen un lado más dinámico que el otro. Lo que es loco de esta conservación, ¿ya? Lo homólogo en bacterias, es que no mantiene. A ver, si yo viera tomar a un grupo de gente y dijera, a ver, ¿quiénes están emparentados entre sí? ¿Verdad? Lo primero que tomaría los nombres y los apellidos y diría quiénes tienen apellidos comunes, ¿verdad? En el caso de las proteínas, lo que vemos son las secuencias de aminoácidos, que en general se conserva la secuencia, ¿ya? Si ustedes comparan la secuencia de actina de un ser humano con la secuencia de actina de una rata, son muy parecidas. Si ustedes comparan la secuencia de actina de un ser humano con un pez, es menos parecida que la de la rata, pero sigue siendo una proteína que tiene mucha conservación. Muchos de los mismos aminoácidos en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, parte con una metionina, acá está la metionina, parte con una metionina y sigue con una prolina, por decirte acá, y después una leucina. Y todos parten igual, ¿ya? Y de repente hay un aminoácido un poco distinto, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos la conservación de secuencia, ¿sí? Y nos indica que la proteína tiene un precursor común, ¿ok? Y que en la medida que fuimos diferenciando en la evolución, se fueron haciendo pequeños cambios, ¿sí? Mientras más cambios hay, más distancia. Lo que es muy loco con respecto a las bacterias es que la secuencia ya se perdió totalmente. La secuencia es totalmente distinta. Lo que se conservó es la estructura, la forma de la proteína. ¿Ya? Entonces, a pesar de que llegamos a lo mismo, a la misma estructura, la secuencia de aminoácidos es distinta.
¿Ya? Y eso es un cambio muy loco en términos evolutivos, generó un cambio de paradigma bien fuerte. Ok, fíjense que aquí tenemos dos de las grandes estructuras que forman la actina. Habíamos visto esta que estaba por fuera, ¿verdad? Que es el corte. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos las microvellosidades, ¿verdad? Esas microvellosidades, por ejemplo, en el intestino, y que vemos que tenemos filamentos de actina paralelos, ordenaditos, ¿verdad? Y acá, en cambio, tenemos microfilamentos de actina formando un cinturón, ¿sí? Y cuando yo digo actina, ¿a ustedes les suena de algún lado la actina? Vamos, por lo menos lo tienen que haber visto cuando vimos bioquímica de la cocina, cuando yo hablé de cómo cocinar carne. Me estoy ofendiendo muerte con ustedes que no me pescaron con él. El colmo. Lo hicimos huevo. Ya no. Ya no. Bien. Tampoco miraron el programa de televisión. ¿Eh? Pero no. Soy usted. ¿Se acuerdan cómo se contrae un músculo? Primero es la miosina, también no es Tenemos que la actina forma estas redes así, ¿verdad? El sarcómero, ¿ya? Sarcómero de la contracción muscular. Tú tienes una parte del sarcómero, que la gente que está en su casa pueden googlear sarcómero, ¿verdad? Y van a ver que esto tiene esta forma, ¿sí? Y esos picos son filamentos de actina, ¿ya? Y lo que ustedes ven acá es un filamento de miosina, ¿ya? Y la miosina es un motor molecular que mueve sobre los filamentos de actina. Entonces, ¿qué va a pasar si estos filamentos de miosina desplazan así a los filamentos de actina? ¿Qué es lo que va a pasar con los sarcómeros? De la cinta, se acorta. ¿Ya? Entonces, y si a estos de aquí, a estos cinturones de adhesión, yo ahora le agregara algunas moléculas de miosina entre medio, ¿qué es lo que creen ustedes que podrían hacer esos cinturones? Pensemos qué es lo que es un cinturón. ¿Cómo? Exacto. Entonces, si tú tienes una célula que está pegada a la otra, que están unidas acá en el medio, ¿verdad? Que tienen proteínas que atraviesan la membrana, que la unen una a la otra, y acá tienes un cinturón de adhesión que además contrae, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas células? Exacto, se apretan, ¿verdad? Entonces, exactamente, un poquito como el Spider-Man de la... Hay alguien chateó algo, no sé, saber. Bajaron los videos 4 que han... ¿De qué está hablando? No caché. Alguien pregúntele por WhatsApp, por favor. Ya, ok. ¿Sí? Si la biopsia es la que como ayuda a la contracción, si tenemos la célula, eso ayuda a la contracción. Es por un lado la intestinal, pero piensa que estas son las células del intestino, ¿verdad? Entonces, hacia arriba tienes el contenido intestinal, ¿verdad? Y hacia acá tienes el cuerpo. Y si tú tienes células acá que están uniéndose unas a otras, ¿podrán las cosas del intestino atravesar directamente? ¿O tendrán que pasar a través de las células? Por ejemplo, las bacterias que viven en el intestino, ¿podrán atravesar entre una célula y la otra para penetrar al cuerpo? Más difícilmente, ¿verdad? ¿Sí? Bien.
Entonces, fíjense que acá tenemos justamente las microvellosidades. ¿Se fijan en las microvellosidades? Podemos ver justamente las fibras, los microfilamentos de actina, ¿verdad? Que están estabilizados. ¿Ya? Entonces, estas son microvellosidades que están fijas. ¿Ya? No las confundan con los cilios, con los flagelos. Las microvellosidades tienen esta característica de ser rígidas. ¿Ya? Se mueven muy poco. ¿Sí? Y podemos ver además que hay entonces una zona arriba que está estabilizando el microfilamento, ¿verdad? En esta zona de aquí. ¿Ok? Va. Pero fíjense que tenemos una parte un poco más abajo. ¿Recuerdan que yo les mostré el córtex celular? ¿Se acuerdan que era como una especie de red? ¿Sí? Y fíjense, cuando se forman esas redes, tenemos otras proteínas accesorias, que son las filamentos. ¿Ya? Entonces, eso forma justamente una red. Entonces, cuando miramos las células en total, ¿verdad? Tenemos, por un lado, la corteza celular, que tiene esta forma de red, forma una especie de gel, ¿verdad? Tenemos estas proyecciones de filopodios, que son proyecciones largas, ¿verdad? Como filamentos paralelos. Y fíjense que acá tenemos estas otras que son las fibras de estrés. Si ustedes se imaginan que esta célula está creciendo hacia allá, ¿verdad? Se mueve hacia acá y se agarra del sustrato, ¿verdad? ¿Y cómo hago que esto de la célula venga conmigo? Tengo que tirar, ¿verdad? Fíjense, si estas están ahí arriba, y ustedes le agregan un poquitito de miosina, ¿qué va a pasar? Se acorta. ¿Ven? Entonces, por eso que el citoesqueleto de actina es el que está por la superficie, es sumamente dinámico, ¿verdad? Y permite de esa manera el movimiento de la célula. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Quiere hablar de la diapositiva? ¿Cómo? Lo que ver. Se llama dinamina. No les voy a pedir el nombre de la dinamina, ¿ok? Porque lo que pasa es que quiero que entiendan esta estructura, la forma de gel. ¿Ya? Entonces, eso va a depender de las proteínas accesorias que estamos funcionando aquí. ¿Cómo va a adquirir la estructura? ¿Ya? Y aquí justamente tienen cómo se mueve, ¿verdad? O sea, avanza la célula, se va adhiriendo hacia el sustrato, ¿ya? Y después retrae el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace esto? Si tiene un lado que se polimeriza más rápido, pero si este lado polimeriza, este va a empujar, ¿verdad? La proyección de la célula. ¿Sí? Entonces se va ensamblando cada vez más. Y este se desensambla más lentamente. Y una vez que está en un sustrato, se fijan que este se ensambla y se puede anclar al sustrato, esto hace que vaya creciendo. ¿Verdad? Si no se puede anclar al sustrato, simplemente va a entrar a formar básicamente como una cinta transportadora. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo esta no se mueve y en cambio esta avanza? ¿Sí? Y esto va a depender de que se pueda adherir al sustrato. ¿Ya? Y si lo vemos, ahí lo tienen. ¿Se fijan? Este es un sustrato al cual no se puede adherir la célula. Entonces, produce el filopodio, ¿verdad? Intenta engancharse y crece el filopodio, pero los filamentos, el filamento va haciendo que las unidades de actina vayan avanzando hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si yo le pusiera una pelotita a ese filamento, lo que yo debería esperar es ver cómo esto se desplaza, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, en vez de darle un sustrato
al que se pueda adherir o no se pueda adherir, lo que voy a hacer es que le voy a dar una superficie a la cual este cono de crecimiento neuronal no se pueda adherir, pero le voy a dar las pelotitas a las cuales sí puede. ¿Ya? Entonces esto es el equivalente a la gente que está en las caricaturas, ¿no? Cuando alguien va de pan y comienza a agarrarse de los ladrillos y saca los ladrillos. Fíjense cómo le pasa. ¿Se fijan? Se engancha de la pelotita y la tira. ¿Verdad? ¿Ven? Entonces podemos ver justamente cómo, ¿se fijan? El equivalente es que este se agarra aquí y tire, y la pelotita se desplaza. Si la pelotita no se desplaza, entonces la célula puede crecer. ¿Sí? ¿Ya? Ok, ahora, fijaros cómo este citoesqueleto es muy móvil, es muy dinámico, es muy rápido. O sea, perdón, ¿no? Más rápido que esto. O sea, esto es en tiempo real. ¿Ok? Si esto, no sé, si esto pudiera adherirse, ustedes se dan cuenta que esto se estaría moviendo, ¿verdad? Y eso depende de estar agregando subunidades de actina acá. ¿Cuántas subunidades de actina habrá en la célula? Montones. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, fíjense este. Ahí tienen justamente un filamento intermedio. Por ejemplo, queratina. ¿Ya? Entonces, la queratina tiene una subunidad acá arriba. Y fíjense que esa subunidad se junta y forma un dímero. ¿Ya? Y fíjense, el amino terminal de un lado, el carboxilo terminal del otro. En las dos subunidades. ¿Sí? Oye, para cuando termine este curso, yo espero que si yo digo amino terminal, carboxilo terminal, ustedes sepan de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo preguntarle la verdad? ¿No? Bueno, pues, piensen que podría preguntar. ¿Ya? Amino terminal y carboxilo terminal, eso es algo que vimos para la primera prueba, que hablábamos de la estructura de las proteínas, ¿ok? De aminoácido, ¿verdad? El amino es el lado del nitrógeno y el ácido el otro, ¿verdad? Y cómo polimerizan, tú agregas al aminoácido, le agregas el lado amino a uno anterior y se une con el lado ácido, ¿verdad? Y ahora le agregas otro. Así se va polimerizando la proteína. ¿Ya? Entonces, amino terminal, carboxilo terminal del dímero. Pero fíjense que ahora el tetrámero, ¿verdad? Eso es la unión de dos dímeros. ¿Cómo está orientado este otro dímero? Al revés, ¿verdad? Y fíjense que ahora dos tetrámeros unidos, ¿verdad? ¿Cuál es el lado amino y cuál es el carboxilo terminal de este tetrámero? ¿Verdad? No hay, son parejos. Es igual este lado que este lado, ¿verdad? No puedo diferenciarlos. Entonces, ¿cómo? Exacto, se tiene amino terminal, carboxilo y carboxilo. Exacto, entonces, ¿será un filamento que presenta polaridad? No, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? Y justamente esta unión de 8 tetrámeros ahora comienza a formar esta estructura con forma de cuerda que es el filamento intermedio. ¿Ok? Y tenemos múltiples filamentos intermedios. No los encontramos en todos los eucariotas. Son muy heterogéneos. ¿Se acuerdan que yo dije que dependía del tejido? Y fíjense una cosa. ¿Ven ustedes que esté dibujado ATP o GTP ahí? No. No requieren de ATP o de GTP para formarse. ¿Ok? Entonces, su asociación viene a ser automática. ¿Ya? Son difíciles de depolimerizar y no tienen
y no tienen, ¿cómo se llama? Polaridad, ¿ya? Cuando ustedes ven los filamentos intermedios, significa que tienen esta forma escalonada, ¿sí? Tienen esta forma como de cuerda. ¿Sí? Vemos que hay marcadores de células. Y fíjense una cosa, en el núcleo hay un tipo de filamento intermedio, que es el que recubre por debajo de la membrana nuclear, que se llaman las láminas, ¿ya? Las proteínas de la lámina nuclear. ¿Ok? No las confundan con otras proteínas que vamos a ver más adelante que se llaman laminina. ¿Ok? Las proteínas de la lámina nuclear justamente forman esta red de filamentos intermedios que le dan forma al núcleo. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente, ¿ustedes se acuerdan de algún momento en que el núcleo se desarma? Ok, la citoquinesis ya es una bastante avanzada, pero antes de la citoquinesis, en la propia fase, el núcleo se desensambla, ¿verdad? ¿Okay? En la profase ya comenzó a desensamble, pero en la profase ya comenzamos a ver la confusión de los cromosomas, pero en la prometafase ya se desensambló el núcleo. Y lo que pasa es que una familia de quinasas dependientes de ciclina le agregan un grupo fosfato a las proteínas de la lámina del núcleo. Fosforilan las proteínas de la lámina del núcleo. Y cuando se fosforilan, esa estructura se desensambla. ¿Ya? Y cuando se desensambla, todo el núcleo se desensambla con él. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros con microfilamentos? ¿Con filamentos intermedios? ¿Sí? Ok. Vas para el otro lado. Pero fue una consulta. ¿Sí? Ok. ¿Tú te fijaste cómo estos, si tú los dejas ahí, comienzan a autoensamblarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tú ahora a estos que están ensamblados le agregaras grupos fosfatos en algunos lugares? ¿Qué es lo que le haces a la estructura tridimensional de una proteína cuando la fosforilas? ¿Qué es lo que le pasa a la estructura de la proteína? Cambia, ¿verdad? Entonces, si tú le agregas grupos fosfatos, pierden afinidad unas por otras. Entonces, todo este tinglado, todo este armado, comienza a desarmarse. ¿Sí? Entonces, lo que tú tenías aquí, como una malla en el interior del núcleo, ¿ah? Por debajo de la membrana nuclear, si tú ahora le agregas grupos fosfatos a cada una de estas proteínas van a cambiar de forma, ¿verdad? Y van a dejar de unirse unas a otras. ¿Sí? Y al dejar de unirse, el núcleo se desensambla. ¿Sí? Y eso es considerando toda la junto con la temperatura de la. Bueno, cuando se desensambla toda la membrana nuclear que estaba unido a ella, se va hacia el retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces, no es que el núcleo se desaparezca, sino que simplemente se desensambla. ¿Ya? Ok, y aquí tenemos los microtúbulos. Fíjense lo siguiente, o sea, de partida de un túbulo, ¿verdad? Vemos que tiene un lumen en el centro. Y vemos que tiene estos tres protofilamentos, ¿verdad? Y que la subunidad está hecha de alfa y de beta tubulina, ¿verdad? Entonces, fíjate, alfa tubulina, beta tubulina, y entre medio un GTP, ¿ya? Entonces, alfa tubulina que viene con su GTP se encaja en beta tubulina, que también viene con su GTP, pero esta unión es estable. Ese GTP entre alfa y beta
no lo logra hidrolizar. ¿Ya? Entonces, haz de cuenta que tú tuvieras a dos personas muy tacañas, ¿ya? Pero ultra tacañas, y tiras un billete de 20 lucas entre los dos. ¿Ya? Los dos se van a agarrar del billete, y van a tironear, ¿verdad? Y van a quedar pegados por el billete. Ninguno de los dos va a querer soltar, ¿verdad? Y mientras ninguno de los dos lo suelte, no se van a separar. ¿Sí? Ahora, este otro GTP sí se puede romper. ¿Ya? Entonces ahí vemos justamente, por eso es que vemos que se forma el dímero de alfa y beta tubulina. Y ese encaja, ¿okay?, con el siguiente dímero. Entonces aquí tenemos un protofilamento, ¿verdad? Ahí tenemos arriba la subunidad de alfa beta tubulina, y aquí tenemos entonces el filamento completo. Ya lo sé. Nuevamente, el mismo observado, existe homólogos en bacterias. ¿Ah? ¿Okay? Tenemos, esto es un heterodímero. ¿Ah? Tenemos un dímero formado por dos monómeros distintos, alfa y beta. Se parecen, pero no son iguales. ¿Verdad? ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ocurre esto. Ahí tienen la subunidad, ¿verdad? Ahí tienen arriba el dibujo del microtúbulo. Es la foto del microtúbulo en el microscopio electrónico. A ver si ahora lo vemos mejor. Fíjense, ¿ven la foto del microtúbulo arriba? Tenemos la imagen, ¿verdad? Ahí tenemos justamente la distribución en la célula. Se fijan que son bien flexibles. Fíjense que acá tenemos marcado en fluorescente la punta del microtúbulo. ¿Ya? El lado más dinámico, el lado que crece. ¿Ok? Se fijan cómo crece hacia la superficie. ¿Ya? El centriolo o los centrosomas son las zonas que llamamos menos dinámicas. ¿Sí? Ok. Y acá vemos cuando marca en fluorescente toda la tubulina. ¿Se fijan cómo los microtúbulos son como blandos en ese sentido? ¿Ya? Y crecen y decrecen. Fíjense lo rápido que crece y lo rápido que decrece. Cómo creció esto y se deshizo. ¿Sí? ¿Ven cómo crecen y decrecen? ¿Siguieron hasta ahí? Ok, y fíjense cuando hablamos en la mitosis, acá, en la metafase, ¿se acuerdan que hablamos de los microtúbulos cinetopólicos? ¿Y se acuerdan que yo les mostré una imagen de cómo los microtúbulos cinetopólicos se depolimerizaban? ¿Ya? Entonces, se fijan que están unidos de tal manera que cuando se depolimerice, esto va a arrastrar consigo toda esa cromática. ¿Ya? Pero acuérdense que hay otros microtúbulos que son interpolares, que tienen ahí motores moleculares que van a estar empujando. ¿Sí? Y tenemos otros microtúbulos que son estos de acá, que son los astrales, que son los que van a estar adheridos hacia la membrana. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ok, y fíjense que además, si nos faltara algo más de qué hablar, oh, sí. ¿Se fijan? Cada una de esos círculos ahí, ¿ya? Cada uno de esos es un microtúbulo. ¿Ya? Entonces, esos que vemos de ahí, triples, ¿ya? Fíjense que los vemos triples. Ya tenemos 3 y 3 y 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de tripletes, ¿verdad? Eso es la zona del centriolo. ¿Ya? Aquí participa otra subunidad que se llama gamma tubulina,
que estabiliza mucho esta zona. ¿Ya? Por eso es que el centriolo es el centro organizador de los microtúbulos, por la presencia de gamma tubulina. Pero esa estructura, ¿ya? Si ustedes la ven, ¿ok? Ah, bueno, acá ven justamente nuevamente lo que yo les hablaba del crecimiento y del crecimiento, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver justamente microtúbulos. Fíjense cómo el centriolo es más estable. O sea, ¿qué lado va a estar hacia el centriolo? El lado menos. Y además va a estar formando la gamma tubulina una etapa, un cambio, ¿verdad? Ok. ¿Mm? Y muchos de los sentidos que dejaran. No, los centriolos no son los microtúbulos y metocorios. ¿Ya? ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Microtúbulos kinetocóricos, ¿verdad? Microtúbulos interpolares entre los dos polos y los astrales. ¿Sí? Y ahora lo podemos. Y aquí pueden ustedes ver la construcción tridimensional que está diseñada en la luz. La herramienta que junto. ¿Se fijan entonces cómo es en 3 dimensiones, no? Ya. Ok. Nosotros tenemos acceso a drogas que alteran, ¿ok? Que alteran directamente la dinámica del esqueleto. ¿Ya? ¿Para qué las usamos? Las usamos para investigación. ¿Ya? Pero también las usamos como tratamientos. ¿Ya? Ok, por ejemplo, la colchicina. ¿Ya? ¿Ok? La colchicina, ¿qué es lo que hace? ¿Okay? Se une a las subunidades y evita que se polimericen. La colchicina lo que hace es que evita que se forme el ¿cómo se llama? Uso mitótico. Entonces, para gente que tiene una enfermedad como la gota, ¿ya? En que el sistema inmune reacciona contra los cristales de ácido úrico que se concentran en algunos tejidos, lo que tú haces con eso es que evitas que el sistema inmune reaccione inhibiendo la protección celular. ¿Ya? Entonces, por eso usas colchicina. ¿Okay? Estoy buscando nocodazol. Fíjense, el nocodazol también hace algo parecido. ¿Ya? El nocodazol, ¿quién ha tenido alguna vez el típico pie de atleta? ¿Ya? Un hongo en el pie. Por humedad, ¿sí? ¿Y te dieron una crema para aplicar? ¿Sí? Te dan una crema que se llama clotrimazol, ¿verdad? Y se usa en donde crezca un hongo superficial, se aplica nocodazol o clotrimazol. Y lo que hace, como los hongos son eucariontes y ocupan el mismo sistema para dividirse, el nocodazol o el clotrimazol lo que hace es que inhibe la formación del uso mitótico. Entonces ese hongo no puede seguir reproduciéndose. ¿Ya? Ok. Tenemos el taxol, que los estabiliza, ¿ok? Se usa para el cáncer, etcétera, etcétera. Ahí tienen microtúbulos. Fíjense qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos microtúbulos transportando, microtúbulos que están ejerciendo fuerza, ¿verdad? Y se paran. Pero acá tenemos el cinturón de actina, ¿verdad? Se fijan que esa contracción del cinturón de actina hace lo que llamamos la citoquinesis, ¿verdad? Separa las dos células ahí. Okay. Y para esto ocurre bastante acción de proteínas motoras. La clase de ahora termina a las 4, ¿verdad? Vamos a pasarnos unos minutitos para que alcanzamos a ver las proteínas motoras y después hacemos la ayudantía, ¿ya?
Fíjense que acá tienen justamente el ejemplo que yo les di antes, son, ok, estas son, esta es la miosina, si no me equivoco. Sí, esta es la miosina. Tiene, se fijan, unas cabezas y tiene esta cola, ¿verdad? Y estas proteínas lo que hacen es que interactúan con las proteínas fibrilares de nuestro esqueleto y se mueven sobre ellas. ¿Ya? Fíjense, esta es la quinesina. ¿Ya? La quinesina se mueve sobre microtúbulos. Esta es la miosina. La miosina se mueve sobre filamentos activos. ¿Se fijan que tiene una cola larga que se mueve allá? ¿Ok? No solamente hace esto puede unirse a una vesícula. Lo mismo que esta otra, puede unirse a una vesícula, puede unirse a una mitocondria, etc. ¿Sí? Exactamente, déjame. Fíjense la miosina. La miosina está separada, ¿verdad? Tiene el centro catalítico, tiene el brazo, tiene el cuello. No les voy a pedir que se aprendan eso de memoria, pero fíjense qué es lo que hace. Está suelta, ¿ok? El filamento de actina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se une al filamento de actina. ¿Ya? Digo que se une. Y fíjense que ahí dejó salir un fosfato inorgánico. O sea, aquí había un ATP, ¿verdad? Y eso generó ese movimiento, ese cambio de estructura y permite la salida del ADP, ¿verdad? El ingreso del ATP y que se suelte, ¿verdad? Fíjense el órgano. Y ahí hidroliza el ATP y eso le permite volver a su estado de reposo. Entonces, se une, ¿verdad? Se une, hidroliza el ATP, libera, cambia de lo que se libera, ¿verdad? ¿Ven? ¿Ven cómo hace el tironeo? Y ahora la otra cabeza va a ser lo mismo. ¿Eh? Pero fíjense que para soltarse, mira, ahí tienen, como les digo, tienen una foto del tiempo real de la miosina de nutrientes. ¿Se fijan? ¿Sí? Fíjense lo que hacía. Se unía, liberaba el fosfato inorgánico, ¿ya? Después liberaba el ADP, unía el ATP y se soltaba, ¿verdad? Entonces, si se une, rompe el ATP y después no puede soltarse hasta que une un ATP nuevo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se murió la célula? ¿Puede seguir produciendo ATP? ¿O se va a depletar el ATP después de un rato? Se le va a acabar el ATP a la célula, ¿verdad? Y una célula como el músculo, que tiene un montón de estas miosinas, ¿verdad? Se van a unir a los filamentos de actina, van a hacer el movimiento, ¿verdad? Van a quedar pegados y no van a tener ATP para poder soltarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede un médico forense estimar cuánto rato lleva muerta una persona? Exacto. La rigidez del cuerpo. Rigor mortis. ¿Qué es lo que va pasando? En la medida que se va acumulando adhesión de miosina a la actina, debido a que se acabó el ATP, el cuerpo se va poniendo rígido. ¿Ya? Hasta que ya comienza a descomponerse, en cuyo caso ya las proteínas se van a empezar a perder y va a perder nuevamente la estructura. ¿Ya? Pero dentro de 5 a 12 horas el cuerpo tiende a ponerse rígido. ¿Ya? ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes ven en las series de televisión que llega el forense y dice, a este lo mataron hace 12 horas, porque puede estimar eso, producto de que como se ha ido degradando el ATP,
y no hay ATP, no hay mitocondrias produciendo un nuevo ATP, entonces eso está rígido. Pero después de ese tiempo igual pueden tener como que Claro, puedes tener todavía algunos movimientos involuntarios producto, ya sea de liberación de calcio, ¿ya? Que lo que hace es que el calcio va a abrir nuevos sitios de unión. Entonces eso va a producir nuevas contracciones, ¿ya? Y además tienes, bueno, fermentación interna, entonces puedes tener justamente muchos gases, ¿ya? La clásica es que alguien esté en un velorio y el difunto se suelte un gas, ¿ya? Y todo el mundo se asuste. O la otra que, como tú dices, se contraiga, entonces o abra los párpados o se mueva, ¿ya? Y ahí la gente se infarta. ¿Mm? Vamos a hacer 2 velorios por el precio de uno. Sí, hoy día no sí. Fíjense, acá tenemos la quinesina. La quinesina depende también del nivel de ATP, ¿ya? Pero el movimiento de la quinesina se adhiere, ¿ok? Y se fijan que tiene una estructura bien parecida a la miosina, pero la quinesina funciona sobre los microtúbulos, ¿ya? Entonces los microtúbulos vienen a ser el sistema de transporte dentro de las células, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo estaban repartidos, no? Entonces ahí tienen ADP, fíjense, y se hunde e intercambia el ADP por ATP y genera ahora justamente el movimiento, ¿ya? Y eso permite que la otra cabeza se adhiera, ¿ya? Entonces fíjense qué pasa cuando hidrolizas. Genera el movimiento del cuello y la adhesión de la otra molécula de quinesina. ¿Eh? Y esa ahora libera su ADP e ingresa un nuevo ADP. ¿Ya? Entonces, en vez de soltarse todo, hace otro paso. ¿Mm? Y ahí vemos justamente. Entonces, estos son los motores moleculares. ¿Eh? Además de la quinesina, tenemos las dineínas, ¿ya? Que son muy parecidas. La diferencia principal entre quinesina y dineína es que la mayoría de las quinesinas avanzan desde el lado menos del microtúbulo hacia el lado más, ¿ya? Y en cambio la mayoría de las dineínas van del lado más hacia el lado menos, ¿ya? Eso es en general. Hay quinesinas que van al revés, hay dineínas que también van al revés, ¿ok? Pero en general, ¿ya? ¿Ok? Se fijan, vamos a tener justamente la lineína unida a todo un complejo que va a estar uniéndose a esa vesícula. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí tenemos otra de las características de los motores moleculares. Acá tenemos lo que son los cilios y los flagelos. De partida, fíjense que tenemos, ¿ok? No un microtúbulo, sino un set de microtúbulos. ¿Ya? Tenemos la membrana plasmática y tenemos esta zona que se llama axonema. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es un complejo de microtúbulos y motores moleculares de dineína que lo que van a hacer es que van a hacer que esto se mueva. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver justamente acá, ven el dibujo este que se ve el batido del flagelo, ¿verdad? Ese esquema no es correcto, porque el flagelo no se mueve así. El flagelo se mueve así. ¿Ok? En circular. Pero este es el cirio. Fíjense que el cirio hace una abrazada, se devuelve y hace otra abrazada. ¿Ya? Y la estructura molecular de esto, que es el axonema, ¿ok? ¿Se fijan? Tenemos 9 microtúbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Dímeros de microtúbulos. O sea, microtúbulo A, microtúbulo B,
molecular de ambos lados, lineína y lineína, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos van a mover el microtúbulo. Y hay dos microtúbulos centrales. ¿Sí? No necesito que ustedes sean capaces de describir cómo se mueve esto, ¿ya? Pero si ustedes entienden, por ejemplo, cuando hay una mutación de una lineína en particular, ¿ok? Porque lineínas hay muchas, pero hay una en particular que es la que forma el axonema que está asociado al flagelo de los espermios. ¿Qué creen que va a pasar con ese gen? Esos hombres van a producir espermios que son no mótiles. ¿Ya? Son espermios que no se mueven. ¿Ya? Entonces, si bien esos espermios pueden servir para fertilizar, ¿ya? Hay que llevarlos hasta los úteros. ¿Ya? Sí, bueno. Y aquí tienes justamente cómo se produce el movimiento. Tenemos los dos microtúbulos que tienen su lineína y esto genera justamente el doblar el microtúbulo. Se puede decir que los microtúbulos son fáciles de doblar y por eso es que estos motores moleculares pueden moverlos así. ¿Ya? Y acá tenemos justamente, y ahora terminamos ya, la contracción muscular. ¿Ok? Que vimos justamente el ciclo de la miosina, ¿verdad? Y ahí tienen justamente los sarcómeros. ¿Ya? Entonces, fíjense la cantidad de miosina versus la cantidad de actina. ¿Ya? Esto, fíjense, eso es una célula muscular, una miofibrilla, esto es una miofibrilla, ¿verdad? Y esa, a su vez, tiene esa cantidad de miosina y esta cantidad de actina. ¿Ya? Y se fijan cómo se genera el acortamiento. ¿Ok? Y ahí tienen la estructura general, ¿verdad? Tenemos las miosinas, o la línea M, y los filamentos de actina. ¿Ya? ¿Sí? La medicina vendría siendo por la letra negra. La miosina vendría siendo los filamentos claros. ¿Ya? Excepto los discos Z que son estos intermedios acá. ¿Ya? Ok. En el músculo lo que ustedes tienen es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? También denominado retículo plasmático, sarcoplásmico, ¿sí? Que lo que tiene es la capacidad de liberar altas concentraciones de calcio hacia el espacio, ¿ok? Y si ustedes se fijan, los filamentos de actina tienen una proteína que se une sobre ellos, que es la tropomiosina, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esto, estos filamentos de actina están recubiertos de tropomiosina y no permiten que la miosina se una, ¿ya? Y cuando se une el calcio a la tropomiosina, libera el filamento de actina y permite que se una la miosina, ¿ya? Pero no se preocupen, no les voy a pedir que me describan la contracción muscular con detalle. ¿Ya? ¿Ok? Con detalle. No con detalle. Ahora, ¿qué es lo que ustedes entienden con detalle con lo que yo digo? No, no es cierto. Ya, tomamos un recreo, 15 minutos, ¿les parece? ¿15?